Bien, hermano, buenas noches. Quiero compartirte un tema muy interesante. Creo que te va a crear mucha polémica, te va a dar mucho deseo de estudiar la escritura, te va a dar mucho deseo de poder escudriñar en ella. Porque nosotros no simplemente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, eh, no estudiar, no escudriñar, porque creemos que hay que buscar del Espíritu del Señor tenemos que buscar, pero el Espíritu Santo nos revela su palabra. Y yo creo que estos son tiempos en que la iglesia tiene que también volverse a la Escritura, tiene que también estudiar la Escritura, tiene que escudriñar y descubrir los secretos que Dios nos ha revelado ahí y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos hable a través de la Escritura, porque la Escritura nos enseña innumerable cantidad de cosas. Y yo doy muchas gracias al Señor porque este ha sido un tiempo para mí muy bueno en que he podido escudriñar de su palabra. Entonces hoy te traigo un tema que sale con un interrogante. ¿El autor del mal o del pecado es Dios? Sí, te repito, ¿el autor del mal o del pecado es Dios? Sí, porque hace unos días conversaba con un amigo y mientras nosotros estábamos conversando, él me decía, no, lo que sucede es que el hombre toma malas decisiones y a veces las personas culpan a Dios y eso es culpa del hombre. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios no tiene nada que ver con que maten a las personas. Dios no tiene nada que ver con que hagan una guerra biológica. Dios no tiene nada que ver con las enfermedades, con muchas cosas. Entonces, si Dios no tiene nada que ver con eso, ¿cómo entendemos que Dios es el rey del universo y Él es soberano y nada se escapa de su voluntad? Bien, con esto no te quiero decir que Dios es el autor del mal o Dios es el autor del pecado. No. Con esto quiero decirte que nada se escapa del control soberano de Dios. Sí, Él es el rey de reyes y es señor de señores. Por tanto, simplemente la verdad es que Dios no es el autor del mal. Esa es mi posición. Puede ser que tu posición sea otra diferente, pero quiero que ahora mires a mi posición, mires otro ángulo diferente y quizás puedas estudiar un poco más de la escritura y puedas compartir esta verdad espiritual con otros. Dios no es el autor del mal. Por supuesto, el primer capítulo de Santiago, para poder primero discriminar lo que estamos hablando ahora, tenemos que primeramente estar claro lo que dice la escritura. Dice el libro de Santiago en el primer capítulo que nadie puede culpar a Dios por la tentación, porque dice el verso número 3, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios no tienta a nadie. ¿Estamos claros? Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado, por tanto, Él no es el autor del mal. También el verso número 17 nos dice, de hecho, Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. La Escritura también dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Estamos claros de la esencia de Dios, estamos claros de quién es Dios, estamos claros que Dios es amor, estamos claros que Dios viene a traer vida y no muerte, estamos claros que Dios viene a restaurar todo lo que ha sido perdido. De eso estamos claros y no nos queda ni una duda. Primera de Juan también 1:5 nos dice, Él no es capaz de pecar o de ser el autor del pecado. ¿Por qué razón? Porque dice Primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. De hecho, Génesis dice que la tierra estaba vacía, llena de tinieblas y Dios separó la luz de las tinieblas. Claramente entonces nosotros enfrentamos varias verdades bíblicas que parecen estar en conflicto o contradecirse. Dios hizo todas las cosas, de eso estamos claros. Las hizo todas buenas. De hecho, cada vez que pasaba un día de la creación, Dios había dicho y vio Dios que era bueno en gran manera. Con todo, el mal sigue existiendo. Dios no es el autor del mal. Einstein decía que la oscuridad no existe, simplemente la ausencia de la luz. ¿Sí? De la misma manera creemos que el pecado no existe. O sea, que el mal no existe, simplemente la ausencia de Dios. El mal no es en sí una sustancia, no es un virus. El mal simplemente es que el hombre está de espalda a Dios, que el hombre es desobediente a Dios. Por causa de la desobediencia, Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén. Por causa de ese pecado, hoy la soberbia gobierna el corazón del hombre. Hoy Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo por la desobediencia. Satanás perdió su lugar de privilegio por su soberbia
y con él muchos ángeles. Ahí en el libro de Ezequiel podemos ir a verlo si usted puede escudriñar ahí la escritura. Dice, el hombre natural e incrédulo no reconocerá la soberanía de un buen Dios. Por tanto, todas las culpas, ¿a quién se las echan? A Dios. Y al mismo tiempo reconocerá que el mal existe. Pero nosotros que no vemos con los ojos de naturales, vemos con los ojos del Espíritu Santo, nosotros podemos entender una dimensión diferente y darle una explicación clara al origen del mal. El mal no es una sustancia, pues el mal simplemente es igual a desobediencia. Dios actúa en su plena soberanía y voluntad decretada y permisiva. Dios es soberano. Por tanto, en su soberanía Dios tiene la autoridad para gobernar o para establecer su voluntad decretada, aquello que ha sido decretado por Dios, hecho de esa manera, y actuar en su voluntad permisiva. El ejemplo lo vemos en el libro de Job. Una cosa es lo que Dios hace y otra cosa es lo que permite. El hombre es responsable por sus propios pecados, por su manera de actuar, por sus malas decisiones, pero aún Dios obra en las malas decisiones del hombre, en las enfermedades y sufrimientos, pues Dios usa estas cosas para un bien mayor. Y de eso te voy a hablar en el próximo video, lo que habla acerca del sufrimiento. Pero hoy simplemente quiero hablarte de esta verdad y dejarte con un poco de inquietud con respecto a este tema. Quiero llevarte a la escritura, a Mateo 10:30, y quiero leerte. Dice la escritura, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué quiere decir? Tú y yo no sabemos cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. No podemos contar ni tan siquiera la arena del mar, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo conoce. Amós 3:7 también nos declara, ahí en el libro de Amós 3:7, estamos buscando Amós 3:7, dice la escritura ahí en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que Él revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no hará nada sin que lo revele. ¿Tú quieres saber los secretos de Dios? ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Tú quieres conocer su palabra? Pídeselo a Dios. Dios nos revela su secreto. Solamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar la escritura con toda la claridad, para que nuestra fe sea fundada con seguridad sobre esa roca eterna. Job 1:22 también habla, dice que en todo lo que le pasó a Job no atribuyó despropósito alguno de parte de Dios a él. Y sabemos que ahí actúa la voluntad permisiva de Dios. Satanás no pudo hacer nada sin que Dios no lo quisiera. Entonces, ¿es Dios el autor de la enfermedad, de la destrucción, de la muerte que vino a la familia de Job? No. Pero Dios en su soberanía y su voluntad permisiva obró. ¿Para qué? Para un bien mayor. Porque dice la escritura al final, ahí en el capítulo número 38, 40, 41, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El apóstol Pablo también por mucho tiempo estaba pidiendo que fuera quitado su aguijón en la carne, y Dios le dijo, no te quitaré el aguijón porque en tu debilidad yo me voy a perfeccionar. También Isaías 45:7 nos da unas notas interesantes acerca de este tema que estamos hablando. Isaías 45:7 dice la escritura ahí en Isaías 45:7 que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién creó la luz y las tinieblas? Dios. ¿Quién trae la paz y la adversidad? Dios. Este texto nos habla expresamente acerca de la soberanía de nuestro Dios. Y también Lamentaciones 37 al 39, Lamentaciones 3, un texto también muy interesante de la escritura que nos habla, que hoy estaban compartiendo un amigo nuestro conmigo mientras hablamos de este tema. Y en Lamentaciones 3, del 37 al 39 dice, ¿quién será aquel que diga, sucedió algo que el Señor nos mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Porque, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Dios es el Dios que permite todas las cosas para un bien mayor. Lo que sucede es que si nosotros no estamos sometidos a esa soberanía o a esa voluntad de Dios o a esa comprensión, entendimiento de Dios, no podremos llegar a una madurez espiritual extraordinaria.
Faraón no comprendió todo lo que estaba sucediendo y por no comprender la soberanía y la voluntad de Dios y la autoridad de un Dios divino, ¿qué sucedió con Faraón? Su corazón, dice la Escritura, que fue endurecido. Pero si tú y yo descansamos en la soberanía de Dios, si tú y yo descansamos en la voluntad de Dios, si tú y yo estamos confiados que Dios está en control de todo, que Él nos lleva en el hueco de sus manos y no nos suelta, entonces tú y yo vamos a comprender que todo lo que acontece en nuestra vida, Dios lo está permitiendo. Y más que tú y yo estarnos cuestionando por qué Dios hace todas estas cosas, debiéramos estarnos preguntando, Señor, ¿para qué tú permites esto? ¿Qué propósito tienes tú? Judas Iscariote fue responsable de su pecado, aunque sabíamos que alguien tenía que entregar a Cristo. Pero Judas no se exime de su pecado por Dios haberlo permitido. Dios te bendiga y puedas escudriñar la Escritura en cuanto a este tema, un tema muy interesante. Dios no es el autor del mal, pero Dios sí obra en todas las cosas y Dios permite las cosas por un bien mayor. Solamente tú y yo tenemos que estar alineados con Dios. Encárgate de estar alineado con Dios.